Y hoy nos acompaña la ministra del Interior y toma la posta de esta invitación. ¿Cómo ministra? Es la pregunta, destrabar y lograr los acuerdos que el país necesita. Le queremos dar una cordial bienvenida a la ministra del Interior, que ha hecho esmeros por estar aquí. Pido para la ministra del Interior, Carolina Toá, un fuerte aplauso. Viendo contingencias aquí. Típicamente en televisión se dice vamos a una pausa comercial y ya volvemos. Yo creo que ya estamos listos. En el Ministerio de Interior se declara estado de emergencia nomás. Se resuelven los problemas. Bien, muy buenos días. Muchas gracias por esa presentación, por esta acogida, por la invitación. Amaro decía recién que hicimos esmeros para llegar aquí. La verdad es que hemos hecho algo más que esmeros. Es como casi estamos haciendo magia, porque a las 11:30 de la mañana vamos a estar en el Parlamento en una sesión del Senado defendiendo un tema muy importante para el gobierno, y eso había significado, una vez más, suspender esta participación. El año pasado nos pasó lo mismo. Yo iba a participar en este evento, hubo una sesión en el Congreso y al final hicimos un contacto por Zoom y era muy feo por segunda vez terminar en lo mismo, así que organizamos una logística más o menos compleja para poderlos acompañar hoy aquí y vamos a ver de organizar lo que sea necesario para que en las próximas sesiones pueda estar el Presidente de la República con ustedes, como yo creo que él también le interesa estar. Me insistió mucho que arregláramos para venir cuando supo que estaba suspendiendo, así es que también es parte de su instrucción el hecho de que hayamos organizado para poderlos acompañar. Y agradezco mucho también el contenido de la invitación y la temática que ustedes están poniendo este año en este evento. Es una temática que pensamos debiera concentrar toda nuestra atención en el país porque en torno a ella nos estamos jugando muchas cosas. Y respecto de eso es que quisiera compartir con ustedes algunas palabras y algunas reflexiones para situar dónde están nuestros desafíos, dónde están nuestras posibilidades. Son desafíos enormes que tienen también una serie de obstáculos, pero tenemos también muchas posibilidades y tenemos recursos desde donde pararnos para enfrentarlos. Lo primero que quisiera compartir con ustedes es respecto a cómo se mueve, cómo van avanzando las sociedades. Es que incluso para quienes tenemos una mirada progresista de la vida y pensamos que en general los cambios sociales nos van llevando a estadios culturales, sociales, que en general van traduciéndose en una convivencia más humanizada, van transformándose en una posibilidad de progreso. En general, quienes tenemos una mirada progresista vemos en los cambios sociales más bien oportunidades. Creemos que en general cuando hay cambios sociales es porque hay una energía positiva que los está movilizando. Por cierto, esto tiene también excepciones, hay ripios en el camino, a veces hay retrocesos y hay caídas, pero en la foto grande los cambios en general nos van llevando a que la humanidad va dando pasos hacia adelante. Y esos cambios no suceden en una pendiente ascendiente constante. No se parece a subir una montaña, que uno da un paso y otro paso y cada vez está más arriba. Más bien se parece a la dinámica de una escalera, pero no de una escalera como las que uno tiene, no sé, en un edificio de departamento, en una oficina, que son escalones todos iguales, sino que más bien las escaleras que hay, creo que aquí no hay, pero en los centros de eventos hay esas escaleras que tienen como unos escalones largos, ¿no? Unos descansos largos y después viene el escalón y después un descanso largo de nuevo y el escalón. Se avanza sobre la base de ir logrando cada cierto tiempo determinados acuerdos en la sociedad
estableciendo ciertas prácticas, ciertas normas, ciertas tecnologías, ciertas instituciones, ciertas legislaciones, y eso no sucede así todos los días de manera constante, sino que hay momentos en que se dan saltos significativos y después dentro de ese estadio se avanza de una manera que puede tener subidas y bajadas menores, pero más o menos constante, hasta que llega el otro momento en que se habilitan otra vez cambios que nos permiten pasar a otra etapa. A nosotros el paso a esta última nueva etapa nos ha costado particularmente. Esos cambios pueden ser de distintas naturalezas. A veces son cambios, por ejemplo, tecnológicos. A veces son progresos sociales. A veces son estándares institucionales y formas de gobierno. Por ejemplo, cambios tecnológicos ha sido, no sé, cuando empezamos a ocupar el motor a vapor o la electricidad o las tecnologías de Internet. Esos fueron cambios gigantescos que hubo que adoptar. Otras veces son instituciones en la sociedad, por ejemplo, la educación obligatoria. O cambios culturales, por ejemplo, que los niños no son propiedad de los padres. Antes los niños eran como propiedad de los padres, eran un anexo a los padres, y los padres podrían hacer lo que quisieran con los niños. Fue un enorme cambio, lento, pero al final, cuando se consolidó, un cambio cultural gigantesco. A veces son cambios que tienen que ver con políticas públicas, con decisiones. Cuando instauramos, por ejemplo, la política de concesiones, eso significó que el país pasó a un estándar, a una capacidad de desarrollar infraestructura muy distinta, un salto enorme. Entonces, hay distintas formas en que se gatillan estos acuerdos. Y a veces son acuerdos, digamos, así como los entendemos hoy, ¿no? Acuerdos entre muchas personas que todas se entienden lo mismo. A veces los acuerdos funcionan en sociedades que no son tan horizontales, no son realmente acuerdos de voluntades, sino que son acuerdos que de alguna manera se imponen en la sociedad. Se imponen desde un mando, se imponen desde un gobierno, se imponen desde un grupo que tiene el control de las decisiones fundamentales. En el pasado, fundamentalmente, las sociedades se movían así. Muy poquitas personas decidían, la mayoría acataban, pero esas que decidían, entre ellas, tenían que ponerse de acuerdo. Eran menos, pero igualmente necesitaban ponerse de acuerdo. Y así la historia se va moviendo. A nosotros, el último, digamos, eslabón de nuestra historia, ha sido un eslabón del cual nos ha costado mucho pasar al siguiente, escalón más que eslabón, y cuando lo que vivimos fue un orden social del cual teníamos muchas opiniones distintas. Para algunos era óptimo, para otros tenía muchas críticas, pero tuvimos una virtud como sociedad, que ese orden social dado por las estructuras de la transición, con todo lo que representaron, ¿no? Un orden constitucional, una cierta manera de entender el rol del Estado y las políticas públicas, una cierta manera de entender la política, el rol de la sociedad, el rol de los ciudadanos. Podemos tener distintas opiniones sobre eso, si era bueno, si era malo, si debió haber sido distinto. Fue como fue. Y así como fue, el país encontró y buscó la manera de sacarle a ese orden, con sus fortalezas y debilidades, el máximo provecho posible. De ese orden sacar todo lo que pudiéramos sacar, exprimirlo hasta la última gota, por decirlo así. Entonces sacamos todos los acuerdos que se podían sacar con ese orden y sus limitaciones. Avanzamos todo lo que económicamente se podía avanzar con ese orden. Socialmente exprimimos todo lo que se podía avanzar con ese orden, dentro de lo que nos permitía esa estructura de Estado, esa estructura de recaudación fiscal, esa estructura básica, digamos, de políticas públicas que está dada por las definiciones de la Constitución de la República. Pero una vez que pasamos al momento en que era necesario dar el siguiente paso, la verdad es que nos ha costado mucho. A pesar de que todos sabemos dónde nos aprieta el zapato, nos ha costado mucho dar ese siguiente paso. Los acuerdos hoy día son más complejos y hay muchas razones para eso. Algunas tienen que ver con cambios positivos, loables que hemos tenido, otros con algunas dinámicas que son más discutibles. Antes, por ejemplo, teníamos en la sociedad jerarquías muy claras y funcionábamos en grandes categorías sociales que eran más o menos compartidas, más o menos entendíamos cómo se estructuraba la sociedad. Hoy las jerarquías son mucho más disputadas, todas las jerarquías son muy discutidas, cuestionadas
y muchas veces incluso invalidadas, muchas de las jerarquías de la sociedad están incluso deslegitimadas y ya casi no hay categorías sociales que logren abarcarnos, ni nuestra situación social, ni nuestra religión, ni nuestras preferencias políticas. Ninguno de nosotros sentimos que nos representamos por ninguna de esas cosas. Cada persona es una constelación de variables, opiniones, definiciones únicas. Y no hay manera de englobarla porque vive en un lugar, porque estudió en un colegio, porque es más de izquierda, más de derecha, porque tiene tal origen social o practica tal religión, sin contar con que además cada vez menos gente practica alguna religión. Esto no es algo particular de Chile, pero aquí lo hemos vivido de una manera muy profunda porque ha sido muy abrupto y ha ido acompañado de una fragmentación política muy rápida. Y ha sido muy abrupto porque nosotros pasamos de ser una sociedad que se percibía a sí misma como muy homogénea. Nunca lo fue realmente, pero era la idea que nosotros teníamos de nosotros mismos. Hoy nos percibimos más diversos, nos reconocemos más diversos y por lo tanto validamos mucho más voces que en el pasado. Y pasamos de tener una estructura más o menos simples y funcionales de representación que hoy día están muy complicadas, muy deterioradas. Esto ha pasado en todas partes, es verdad, pero en Chile ha pasado con una profundidad y una rapidez impresionantes. Nos ha costado tomar acuerdos por eso, en gran parte, por no asimilar estos cambios que hemos tenido y dar paso al siguiente escalón. Al anterior, como decía, le sacamos el jugo. El problema fundamentalmente es que no logramos acordar definiciones en, no en infinitas cosas. Son, creo, tres tipos de cosas donde estos pasos son necesarios. En primer lugar, el definir qué tipo, qué grado de protección social vamos a asegurarle a todos nuestros conciudadanos y cómo lo vamos a hacer. Respecto a eso tenemos una disputa larga, lleva mucho tiempo y mientras más tiempo lleva, más desprotegidas se sienten las personas, porque no nos podemos poner de acuerdo en decirle tales cosas se van a proteger de tal manera y nos vamos a comprometer a hacerlo en el tiempo. En segundo lugar, nos ha costado también definir cómo habilitamos una nueva etapa de nuestro desarrollo económico y también cómo ese desarrollo económico va a contribuir al país. A pesar de que tenemos las oportunidades ahí dando botes como una pelota frente al arco. Nos cuesta mucho decir, ya, lo vamos a hacer así y echémosle para adelante. Y por último, la obvia de las obvias es cómo lograr un orden constitucional ampliamente compartido en la sociedad. De eso no necesito ni comentarles porque estamos todos muy al tanto de lo complejo que ha sido. Pese a que tenemos mucha evidencia, mucha claridad, y creo que nadie podría discutir que en estos tres temas necesitamos pasar al siguiente escalón, ¿no? El escalón en que estamos ya lo exprimimos, ahora tenemos que ir al siguiente, no logramos dar ese paso. En la Constitución, lo que hemos tenido fundamentalmente es que a pesar de un gran logro, que es ponernos de acuerdo para hacer procesos constitucionales, cada vez que hemos definido quiénes nos van a representar en esos procesos, algunos han ganado y otros han perdido. Y los que han ganado han creído que se pueden llevar la pelota, en el fondo. Y que porque ganaron, la cosa tiene que ser a su ritmo. Y eso nos ha traído muchos costos, porque las constituciones no son como otras cosas. Son órdenes que para funcionar tienen que proyectarse por largo tiempo y tienen que ser muy ampliamente compartidos. Eso tan obvio, es tan evidente, quienes han estado a cargo de conducir nuestros procesos constitucionales se les ha escapado. Ha sido tan categórico los triunfos que han tenido quienes han ganado que de alguna manera los triunfos marean. ¿Quién no sabe eso? ¿No? Es más viejo que el hilo negro. Pero aquí el mareo, la verdad es que es más caro que en otros ámbitos. En el pacto fiscal, cómo recaudamos los impuestos, cómo aseguramos que se gaste bien esa plata, para qué objetivos la vamos a destinar. Tenemos clarísimo que tenemos una necesidad. La hemos discutido en distintos gobiernos. En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una reforma que todos sabemos lo complicada que fue y lo insuficiente. En el gobierno del presidente Piñera se intentó una reforma, fue un tironeo y todos sabemos también cómo terminó. En el gobierno actual se propuso una reforma, se rechazó y llevamos todos estos meses tratando de encontrar el camino, pese a que todos sabemos
Y si no termináramos de saberlo, vienen las clasificadoras de riesgos a advertirnos que el país está embarcado en una serie de debates y tiene que darle sostenibilidad fiscal a esos debates, porque si no van a ser muy frágiles nuestras finanzas públicas y nuestra sustentabilidad en el tiempo. En el sistema de pensiones ya parece una broma, porque acuérdense ustedes que el gobierno de la presidenta Bachelet presentó un proyecto y después en el gobierno del presidente Piñera se arrepentían tanto de no haberlo aprobado, porque pucha que parecía una buena solución en ese momento lo que había propuesto Bachelet. Ahora nos parece casi una maravilla lo que se había logrado en algún minuto acordar en el gobierno del presidente Piñera, pero que en ese momento pareció insuficiente. Hoy esas cosas que se propusieron en ese momento para el bando contrario parecen algo accesible, para el bando propio ya parece algo insuficiente. Y llevamos en este círculo de gobierno en gobierno. Mientras tanto, la gente envejece, pasa su vejez en la pobreza y muere. ¿Cuántos chilenos han muerto en estas vueltas? Pensionados que murieron con las pensiones que nuestro sistema les puede dar, insuficientes. En la reforma de la salud, la broma es aún peor. En la reforma de la salud tuvimos a los tribunales de justicia y al Tribunal Constitucional tocando la puerta y diciendo, ojo, aquí hay un problema, ojo, aquí se están haciendo cosas que no son sostenibles desde el punto de vista de los estándares que la propia ley se pone, una sentencia tras otra, miles de sentencias, miles de juicios, y no logramos acordar una reforma. Hasta que vino ya un fallo que finalmente dejó todo el sistema temblando, pero no digamos que no hubo luces antes que decían hay que hacer ajustes. No pudimos ponernos de acuerdo. Y no pudimos, y ahora estamos ante una situación muy complicada de resolver, ¿no? Con la soga al cuello. Otras veces sí hemos logrado, eso sí. Tampoco seamos tan negativos, porque quizá las veces que hemos logrado tenemos que mirar qué pasó que ahí lo logramos. ¿Por qué logramos hacer un acuerdo, por ejemplo, en el royalty? Logramos hacer un acuerdo porque todo el mundo tenía algo que ganar. Todo el mundo tenía algo que ganar. Se generó ahí una dinámica en que de todas las regiones de Chile, todas las comunas de Chile, había una presión para que ese acuerdo se lograra, porque para todos iba a significar, bueno, casi todos, nunca todos, una mejoría en su capacidad de actuar en el territorio, en las regiones y en las comunas. Entonces, la manera de salir del trabamiento fue ampliar el grupo de beneficiarios de esta reforma que empujaran a favor de un acuerdo. Y la presión social por un acuerdo fue tal que fue inevitable lograrlo. Una clave muy importante, que muchas personas, muchos sectores, muchos grupos estén presionando por un acuerdo. Porque cuando esa presión se da, la aguja se mueve. Lo logramos en alguna medida en la reforma educacional, pero miren lo mal que fue. Se demoró tanto y fue tan a tirones que nada de lo que se logró en esa reforma ha dado todos los frutos que se esperaba después de tanto que costó. Ahí es una prueba de que cuando te demoras mucho y la cosa se endurece tanto el debate, al final se pierde la perspectiva. Y gran parte de las reformas que se hicieron en educación se le fue de vista, se le salió del foco lo más importante, que era pensar qué pasa con los niños en las salas de clase, donde se educan los niños y los jóvenes. Entonces es un caso más o menos nomás, no es un buen ejemplo. La estrategia del litio, yo decía, lo que ha costado dar un paso en los temas económicos. La estrategia del litio en Chile se propuso, el gobierno se atrevió a hacer una propuesta que tiene elementos, de avance y de conflicto en todos los sectores. Porque a cierto mundo que quería esto llevado solamente de la mano del empuje empresarial, no les gusta y les complica porque hay un rol protagónico del Estado. Pero a quienes querían que fuera solo el Estado, también les complica, porque se abre la posibilidad de que las empresas sean parte de la explotación de este recurso y jueguen activamente un rol en empujar el desarrollo del litio en Chile. Bueno, la verdad es que afuera, no sé si algunos de ustedes han participado en las giras con el presidente o han ido a otras giras, hay una recepción extremadamente positiva en la estrategia del litio del país, pero dentro de Chile no logra generar acuerdo todavía, a pesar de que tiene estos elementos de incorporar distintas visiones. Y la agenda de seguridad, cosa en la que me toca mucho participar, miren la paradoja.
Miren la paradoja, este es el tema prioridad número 1 de los chilenos desde los años 90, cuando quizá la palabra crimen organizado todavía no estaba en nuestro léxico, pero ya la seguridad era la prioridad número 1. Y ustedes han visto un campo minado de mayor nivel de dificultad para ponerse de acuerdo que la seguridad, pese a que tenemos a todos los chilenos pidiéndonos, exigiéndonos que avancemos en esto, ha costado muchísimo. Y ahora que tenemos una agenda priorizada, que estamos trabajando por sacarlo adelante a gran velocidad y la verdad es que ha ido avanzando, no al ritmo que nos planificamos, pero a un ritmo nunca antes visto, nunca habían salido tantas leyes de seguridad, nunca en la historia de Chile. Sin embargo, cada uno de esos proyectos es un parto y es una dificultad tremenda. Entonces, efectivamente, nos está costando mucho. ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Por qué antes podíamos llegar a acuerdos? Bueno, es que antes hacíamos acuerdos entre pocas personas que eran más o menos parecidas, hacíamos acuerdos con baja fiscalización social. La gente no se metía mucho, no tenía cómo meterse, no había redes sociales, ¿no? Había mucho menos transparencia, entonces cuando se quería buscar un acuerdo la gente se encerraba y discutía hasta ponerse de acuerdo. Hoy día basta que se encierren, alguien saca una foto, alguien empieza a transmitir desde la reunión lo que se está discutiendo, todo se sabe. Entonces, la dinámica para lograr acuerdos no es la misma, porque ya somos pocas personas, somos más, no somos tan parecidas, somos más diversos, hay mucho mayor fiscalización social y algo muy importante, hoy día nos atrevemos a discutir de todo, antes no. En esa época en que había tantos acuerdos en Chile, esto era bastante aparente, había tantos acuerdos porque había muchas cosas de las que no se podía discutir, estaban fuera de la esfera de lo posible. Un poco porque veníamos del trauma de la dictadura, un poco porque la Constitución no estaba en discusión. Entonces, el margen estaba muy chiquitito, muchas cosas quedaban fuera. Hoy día, todo es cancha, todo se puede discutir, todo está abierto al debate. Entonces, claro que uno puede encontrar razones para entender por qué hoy es más difícil, pero quizá lo que es más evidente es que algunas personas que promueven acuerdos, lo que promueven en realidad es volver a esa forma de lograr acuerdos. Y eso no va a suceder. Tenemos que madurar como sociedad para hacer acuerdos en la sociedad que somos hoy, con los actores que somos hoy, con los estándares que la ciudadanía nos pone hoy, con los niveles de transparencia que tenemos hoy, con las voces, muchas veces disruptivas, que son parte de la conversación y que antes estaban silenciadas o no existían quizá. La verdad es que cuando hay acuerdos, hay orden, mucho más orden, pero no siempre que hay orden es porque hay acuerdos. No podemos confundir que porque esto está ordenado es porque hay acuerdos. Y creo que una cosa que tenemos que aprender, rescatando siempre lo bueno de nuestra historia, es a no ser nostálgicos y no nublarnos en la mirada. Que lo que hoy día nos estamos planteando cuando buscamos acuerdos es algo mucho más desafiante que lo que obtuvimos cuando en el pasado parecía que teníamos acuerdos. Porque había mucho más orden, pero sobre la base de pocos parecidos, con baja fiscalización social y con una agenda reducida, conversando. Hoy día nos estamos proponiendo algo distinto. Y ciertamente por ese camino se puede obtener más orden, pero otro orden. Porque otra de las características que tenemos que asumir, que es una gran diferencia, y creo que ustedes en esto son bastante protagonistas hoy y lo han sido a lo largo de la historia, que Chile ha sido siempre una sociedad extremadamente centralista. Ha sido mucho más fácil tener acuerdos y tener orden, ¿no? Parece mucho más simple. Hoy día eso está cambiando, nuestra institucionalidad un poquito ha cambiado, un poquito, pero la sociedad ha cambiado mucho más. Y las comunicaciones mucho más. La institucionalidad va de atrasito, ahí adaptándose a tirones, pero el cambio social en este sentido es gigantesco, enorme. Baste ver esta reunión, ¿no? Baste ver esta reunión para darse cuenta de eso. Entonces, la institucionalidad es distinta, el centralismo está en discusión. Somos un país, además, tradicionalmente con una estructura muy jerarquizada y quizá cuando nos visitan de otras partes y nos ven, todavía nos encuentran muy jerarquizados, pero nosotros respecto a lo que éramos hoy día somos, otro mundo. O sea, hoy día la condescendencia entre la autoridad, la condescendencia entre los jefes, la condescendencia ante quienes detentamos algún tipo de cargo, ya no existe. Y realmente, ¿alguien puede pensar que eso es negativo?
Eso tiene un enorme potencial. Tiene una sociedad condescendiente, súper jerárquica, tan centralizada. O sea, eso sirve para ciertas cosas, pero tiene unos límites gigantescos. Y ante los desafíos complejos y en sociedades basadas en el conocimiento, esa estructura no sirve. Entonces, no tengamos la nostalgia de que volviendo a eso es que vamos a reencontrarnos con los acuerdos. A eso sumemos que somos un mundo de comunicaciones digitales donde la dinámica comunicacional con que funcionamos, o sea, nuestro imaginario, nuestra cultura, nuestra conversación, funciona en un juego que fundamentalmente consiste en disputar la atención del otro. Hoy día no se conquistan conciencias, se conquista la atención, hay que llamar la atención. Y para llamar la atención hay que hacer cosas disruptivas, no acuerdo. Hay que hacer ruido, hay que llamar la atención, hay que generar temas que de alguna manera sacudan. Entonces tenemos una dinámica de las comunicaciones, pero no de los medios de comunicación, sino de cómo nos comunicamos las personas, que incentiva y premia la discordia. Incentiva y premia el ruido, lo disruptivo. No lo que teje puentes, no lo que busca acuerdos. Es una dinámica que lo que tiende a hacer es agudizar las polarizaciones, a premiarlas, a hacerlas muy visibles, y a que las personas refuercen sus posiciones en lugar de comunicarse y entender la de los otros que piensan diferente. En esa realidad estamos parados. Todo implica que entender que lograr acuerdos en este contexto sería algo así como el arte de buscar puntos de entendimiento entre visiones muy distintas, generando diálogos, generando participación, generando encuentros horizontales con actores muy diversos. Eso es una especie como de sueño utópico de una sociedad en que todos hablan con todos y se ponen de acuerdo. Pero la verdad es que al mismo tiempo que reconocemos estos cambios tan importantes en que las estructuras que conocíamos en gran medida se quedan cortas, hacernos a la idea de que los acuerdos ahora son todos con todos y todo horizontal y todos participando, es una forma de voluntarismo y de utopismo que tampoco se acerca a la realidad. Hay algo de iluso en esa manera de pensar. No hay decisiones que se puedan tomar sobre negociaciones múltiples, indefinidas, simultáneas, multidireccionales. En algún momento, una conversación que es socialmente abierta, inclusiva, necesita factores que generen convergencia, que simplifiquen las diferencias, que permitan escucharnos y ponernos de acuerdo en torno a qué vamos a hablar. Y para hacer eso se requieren dos cosas. Bueno, quizás muchas más. Yo identifico dos cosas. Una conversación social que sea constructiva y liderazgos eficaces. Conversación social constructiva y liderazgos eficaces. Entonces, detectar todo lo que ha cambiado, detectar que ahora es más difícil, la verdad no puede ser una razón para excusarnos en eso y decir, pucha, es que ahora todo ha cambiado, es más difícil, más complejo, más voces, estoy menos jerárquico, no se puede. No, se puede. Se puede. Quizá en el pasado tenían otras dificultades. En el pasado, claro, a lo mejor era más fácil lograr acuerdos, pero en un país tan pobre, con unas precariedades, con unas diferencias abismales, eran otros los desafíos y los dolores que enfrentaban las generaciones de esa época cuando buscaban construir acuerdos. Hoy día tenemos otros desafíos, otras complejidades, no es que sean imbancables, pero se requieren dos cosas mínimas. Uno, que la conversación social sea constructiva, y dos, que tengamos liderazgos eficaces para esta realidad, no para la nostalgia de la realidad de otras épocas. Nuestra conversación social se ha vuelto un problema. Es un problema como estamos conversando en Chile. Pasamos a veces de una autocomplacencia tremenda a una especie de auto-boicot, sin solución de continuidad. Discutimos muchas veces sobre la base de premisas falsas que damos por sentadas, simplemente porque se vuelven de moda y nadie se atreve a desafiarlas, porque todos queremos likes. Entonces nadie se va en contra de lo que la lleva en ese momento con los likes. Baste ver las verdades reveladas que muchos predicaron en la época del estallido y que fueron reemplazadas de la noche a la mañana por otras verdades reveladas totalmente contrarias a las anteriores.
Analistas, comentaristas, políticos pasaron de unas a otras sin mayor explicación. Y la ciudadanía participó alegremente de este proceso, aplaudiendo en el primero y en el segundo a continuación. Esa es una conversación social súper inconducente. ¿Por qué pensábamos así hace 2 años y ahora pensamos de otra manera? Si no es que otros pensaban, todos pensaban, o sea, no todos, pero mayoritariamente pensábamos de una manera hace unos 3 años y ahora pensamos de otra manera. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? No basta andar con la bandera de turno sacudiéndola para ir a la moda. Hay que tratar de entender y ser un poco más críticos de las ideas que se ponen de moda en cada momento y que se asumen como verdades reveladas, como decir. ¿O qué decir sobre la manera que tenemos de hablar en que el futuro solo existe para hacer pronósticos catastróficos de lo que nos espera? No logramos hablar del futuro, sino es para anticipar las desgracias que traerá. ¿Cómo puede una sociedad hacer una conversación virtuosa y pensar cómo organizarse si no vislumbra en el futuro sus posibilidades? Si no pone en el horizonte dónde quiere ir, qué quiere lograr. Si no rescata para ese futuro las fortalezas que tiene, las que se puede avisar, no para ser conformistas. Yo, la primera en decir que el conformismo nunca lleva a ninguna parte, pero esta cosa oscurantista, no, menos todavía. ¿Qué decir sobre el negativismo transformado en una especie de estética de moda, en que todo lo que es escéptico parece inteligente, perspicaz? Si es escéptico, está bien. Que la llevamos a puntos extremos, al punto, les voy a dar un ejemplo, fui a visitar las instalaciones de los Panamericanos aquí en San Pedro. ¿Ustedes se acuerdan que la gran gloria de Chile es el Mundial del 62? ¿Ustedes se imaginarán cómo habrá sido la organización del Mundial del 62? Con la precariedad que teníamos. Si hubiéramos sido en esa época como somos ahora, es que yo creo que no hubiéramos podido parar ese Mundial. El otro día salió una noticia en un medio de comunicación que decía nuevo bochorno de los Panamericanos, porque no lograban hacer calzar las llaves, o sea, tenían que probar las llaves de cada departamento porque no sabían cuál era cuál. ¿Cuál es el sentido de decir algo así respecto de un esfuerzo enorme que estamos haciendo como país? Maravilloso, nuevo bochorno de los Panamericanos. A lo mejor hay que decir, ya hubo un problema con las llaves, pero nuevo bochorno, o sea, vamos de bochorno en bochorno. ¿Es esa la realidad de los Panamericanos? Bueno, pero esa es la manera en que nosotros conversamos de nosotros mismos, de lo que hacemos en conjunto, de las tareas que nos ponemos, de los desafíos que tenemos. Bueno, la conversación social tiene muchos problemas, pero no quiero hablar tanto de la conversación social porque no estoy aquí para hacer sociología. Quiero hablar un poco más de los liderazgos, o sea, tampoco mucho porque me tengo que ir, pero alguito de los liderazgos. Porque tenemos que buscar la manera de construir liderazgos al servicio de estas tareas que tenemos hoy y adaptados a estas realidades complejas que tenemos hoy. No son liderazgos como los de antes. Los liderazgos son indispensables para lograr acuerdos, indispensables. Cuando la sociedad es más homogénea, jerárquica, simple, uno puede quizá funcionar con puras jefaturas, pero en una sociedad como esta se requiere liderazgo, no solo jefaturas. Mientras más compleja, diversa, fragmentada y horizontal es la sociedad, más fundamentales los liderazgos. Y se necesita más coraje y más responsabilidad para lograr acuerdos en contextos como ese. Se necesita un tipo de liderazgo, de compromiso social que no abunda, pero que lo hay, y donde lo hay que rescatarlo, que no va a tener premios en el corto plazo, pero puede tener los más grandes en el mediano, y el mediano no es tan lejos. Hoy día hubo un estudio, no sé, una encuesta hace pocos días, los chilenos piensan que el largo plazo son 3 meses. Entonces el mediano sería 2 semanas, más o menos. Es un liderazgo que no puede conformarse ya con interpretar o representar concepciones de las personas, porque las concepciones están hoy día totalmente dominadas por esta lógica fragmentada, polarizada, autoafirmativa. Entonces no basta aquí con representar concepciones. Lo que hay que hacer es construir concepciones compartidas, construirlas, acercarlas, tejer esos puentes, encontrar esos puntos de encuentro. Es un tipo de liderazgo que tiene que interlocutar mucho, mover la conversación, no solo representar posturas en esa conversación. La tendencia natural de esta sociedad compleja de hoy, de la era digital, es fragmentar las opiniones, polarizarlas y proyectarlas
en el extremo corto plazo. Opiniones hoy al tiro, ya mañana puedo cambiar de opinión y no me hago cargo de lo que pensé ayer. Si uno quiere salir de ahí, el liderazgo tiene que empujar con mucha fuerza, con mucha determinación. O sea, son liderazgos fuertes, pero en esta lógica comunicacional constructiva, de mover la conversación y no solo representar y afirmar tu propia postura en ella. Hay que empujar, en primer lugar, a los propios en esa conversación. Eso es lo que hoy día más nos cuesta y lo que más necesitamos, mover a los propios. Un líder, para validarse y ser interlocutor ante los demás, tiene que ser capaz de liderar a alguien, que cuando mire para atrás, alguien lo siga. Si nadie te está siguiendo, simplemente no hay liderazgo, no vas a conquistar, no vas a construir. Y mover a los propios hoy día es lo más difícil, porque estamos ante fragmentación y comunidades autoafirmativas, que quieren una y otra vez confirmar su punto y están convencidos de tener la verdad total. Y se levantan en la mañana, miran el teléfono y lo confirman. Y hacen 2 o 3 publicaciones y se dan cuenta que así es porque tienen muchos likes. Entonces, todos convencidos de que tienen la razón. Entonces, lo primero es lograr que los tuyos propios se muevan. Si los nuestros no estamos dispuestos a mover a los nuestros, a agarrarnos con los propios, vamos a estar condenados a la impotencia y el inmovilismo. Porque los propios de cada uno tiene a sus propios, cada vez más se parecen a una comunidad de autoafirmación y no a un factor de cambio social. Entonces, liderazgos que muevan a los propios. El proceso constitucional anterior fracasó porque el sector que tenía mayoría prefirió dejar contentos a los suyos en lugar de construir algo con los del frente. El proceso actual tiene hartos síntomas parecidos. Cuando hemos querido construir acuerdos de verdad, y lo hemos logrado, ha sido porque hemos movido a los propios. En gran parte ha sucedido solamente cuando nos hemos visto obligados. Cuando estamos muy apurados y ya como que no nos queda otra y estamos así como pidiendo agüita, ahí logramos hacerlo. Por ejemplo, eso sucedió para el estallido cuando se hicieron los acuerdos constitucionales primero. Sucedió en gran medida con la pandemia también. Detrás de un clima público de mucha confrontación, la verdad es que hacia abajo se lograron acuerdos bien importantes para conducir ese momento tan crítico. La verdad es que podemos constatar que solo nos hemos allanado acuerdos cuando no nos ha quedado otra, pero la verdad es que no nos ha quedado otra, es que poner en discusión cuándo no nos ha quedado otra. La urgencia que hoy tenemos es mayor de lo que a veces parece. Aunque algunos crean que podemos prescindir de los acuerdos, por ejemplo, en materia constitucional, o prescindir de un pacto fiscal, o de la reforma previsional, o prescindir de acordar una nueva institucionalidad en materia de seguridad, aunque crean que tenemos espacio para seguirnos regodeando un poco más, que aún podemos volver a fracasar, permitirnos eso, la verdad es que el precio que estamos pagando se ha vuelto ya demasiado alto, crecientemente impagable, no impagable solo económicamente, impagable históricamente, yo diría más aún moralmente. Chile tiene todo para avanzar en una nueva etapa de desarrollo. Tenemos recursos que nos abren infinitas posibilidades hoy para ser protagonistas en una nueva era que pone el acento y el imperativo en la economía verde. Nuestro desarrollo hasta ahora en gran parte ha descansado, no en única parte, pero en parte muy relevante, en un recurso que ha sido el cobre. Bueno, ahora tenemos 3 cobres. Teníamos un cobre, ahora tenemos 3 cobres. El cobre, el litio, el hidrógeno verde. Tenemos además reservas institucionales con las que pocos países cuentan, ya ni hablar en nuestra región. Nuestras instituciones es verdad que han crujido, han mostrado sus límites, han sido cuestionadas, pero han resistido y han mostrado una capacidad de resiliencia ante desafíos enormes. Hemos visto que en temas improbables, como yo mencionaba recién, pasó con el royalty, como pasó con la jornada laboral, hemos logrado alcanzar acuerdos y ha sido sobre la base de que haya presión social y de que todos sientan que tienen algo que ganar. Que todos sientan que en ese acuerdo van a poder ir a decir, logramos algo. Nuestra economía, por otra parte, después de años muy difíciles, no ha producido ninguna de las catástrofes que resonantemente se anunciaron. Yo no estuve aquí el año pasado, participé en un Zoom y no sé cómo fue la conversación, pero a cualquier foro económico que uno iba el año pasado, lo que se decía es que el 2023 venía una recesión de la Madonna, que el dólar
dólar a Luca había llegado para quedarse, que la desocupación no iba a bajar de los 2 dígitos, que el déficit fiscal, un gobierno como el gobierno del presidente Boric no iba a ser capaz de controlarlo, y ninguna de esas cosas ha pasado. También se dijo que el gobierno actual no iba a ser capaz, no se la iba a poder, con los enormes problemas que enfrentó en materia de orden público, con la situación totalmente descontrolada de migración irregular que había al momento de asumir, que la escalada de violencia en la macrozona sur se iba a ir en collera, que el incremento del crimen organizado nos iba a dejar de espalda, y la verdad es que en todas esas materias hoy existen estrategias más efectivas de las que teníamos antes y resultados de avance en los que tenemos que persistir. No somos un país desvalido, no somos un país impotente, no somos un país incapaz de lograr acuerdos, somos un país con liderazgos que lo han logrado en momentos clave. Y lo que tenemos que hacer es proponernos lograrlos para todos estos temas en los cuales tenemos urgencia de hacerlo. Por eso es que podemos volver a creer, como nos decía recién el presidente del directorio de IRADE, no porque seamos unos ilusos, no porque seamos voluntaristas, tenemos elementos para hacerlo, pero a la vez nos tenemos que exigir lo necesario para que esas oportunidades se hagan realidad. Necesitamos para eso liderazgos que se asuman como tales, en lugar de actuar como muchas veces se hace, como animadores de la barra brava, como especuladores de la bolsa que van viendo para dónde suben las acciones y allá se van, o peor aún, como víctimas, como muchas veces actúan los liderazgos, desde la queja, ¿no? Desde el sufrimiento. Los liderazgos no están para eso. Los acuerdos tienen que ser conscientes, los liderazgos tenemos que ser conscientes de que lo que estamos haciendo es ejercer un poder, y ejercerlo con responsabilidad y atrevernos a ejercerlo. El liderazgo requiere un reconocimiento de autoridad, de que se tiene autoridad, y no cualquier autoridad, porque la autoridad hoy día es una palabra no muy buena, cuestionada, porque se le vincula con abuso y privilegio, pero autoridad no es abuso y no es privilegio. Nadie quiere una autoridad que se base en abuso y privilegio, pero lo que sí queremos y necesitamos es una autoridad que organiza y que es capaz de integrar. Esa es la autoridad que necesitamos, y esa no solo la necesitamos, la queremos y la gente la pide. No es verdad que la gente no quiera autoridad. Lo que pasa es que no quiere autoridad es abusadora. Eso es lo que no quiere. Muchas veces no dejamos desarrollarse ese tipo de autoridad. Primero porque no queremos pagar los costos de la sospecha, de ser privilegiados o de estar abusando. Muchas veces porque queremos ejercer las ventajas de ser autoridad sin las responsabilidades que implica, como por ejemplo, agarrarte con los tuyos. Necesitamos aprender a diferenciar lo que es un aporte y un beneficio social de la autoridad de lo que no. Y en esa parte que es un aporte necesitamos reforzarla y exigirla, que se ejerza, que se asuma. Necesitamos para eso un tipo de autoridad que ayude a organizar el debate y a llevarlo a buen puerto. Y eso lo podemos hacer y lo debemos hacer en todas las esferas de la vida social. Nosotros en el gobierno tenemos clarísimo la parte que nos toca. Muchas veces no logramos avanzar porque hay sectores que creen que no logrando acuerdos les puede ir mejor que acordando. ¿Les puede ir mejor a quién? ¿En qué? Quizá a sus barras bravas les puede ir mejor, no al país. Al país no le va a ir bien sin acuerdos. En el gobierno pensamos de esa manera y hemos trabajado de esa manera. Hemos buscado activamente acuerdos en seguridad. Estamos buscando activamente acuerdos en pacto fiscal. Estamos haciéndolo también en la reforma previsional. Y nuestro presidente se ha atrevido varias veces a enfrentarse a los suyos cuando lo ha necesitado para lograr acuerdos que el país necesita. Lo hizo en el momento del acuerdo constitucional, lo hizo en el ámbito de la política de infancia cuando era diputado y lo ha estado haciendo en su gobierno en temas como seguridad, en el tema de los retiros, en el tema del TPP-11 y ya verán al punto que lo ha hecho en las conversaciones que estamos llevando en materia de pacto fiscal y previsional. Y lo está haciendo también con una fuerza muy grande y ya también próximamente se verán los resultados para cambiar nuestra institucionalidad en todo eso que se ha dado en llamar la permisología, que el presidente del directorio mencionaba recién, donde tenemos uno de estos grandes cuellos de botella.
Como gobierno creemos y tratamos de actuar en virtud de esa creencia. Y creemos que en la sociedad hay muchas reservas para hacerlo. Las hay también en la política. Chile no tiene malos políticos, pero tiene una pésima conversación política, una pésima dinámica política. Los hay muchos en el mundo empresarial, pero muchas veces la conversación del mundo empresarial también se enfrasca en esta misma dinámica. Y los hay en las regiones, esos actores que antes les tocaba obedecer y que hoy día tienen opinión y que tienen que ser parte de esta conversación con otro orden. Tratemos que no sea un desorden, un orden distinto, un orden menos vertical, pero un orden en que al final logremos ponernos de acuerdo. Y yo creo que en este foro, en esta experiencia que hay de trabajo en esta región que tiene una historia tan larga de buscar y proponerle al país una manera distinta de tomar decisiones, recordemos que esta fue la región de Chile que históricamente reclamó por un orden institucional más abierto, menos vertical, con más voces a los territorios. Bueno, quizá aquí con ese aprendizaje y esa historia se puede hacer también una gran contribución a que salgamos de esta digamos, trampa que nos ha tenido por tanto tiempo con la pelota dando botes frente a nosotros sin que le metamos la pata y metamos el gol. Quizá el espíritu de estos Juegos Panamericanos que nos han dado tantas alegrías nos dejen ese entusiasmo deportivo. Muchas gracias y buenos días. Ministra, muchísimas gracias por su presentación. Sé que tiene que estar, ¿verdad?, en el Congreso a las 11:30. Si me permite solamente, ¿verdad?, dos alcances para sacar en limpio. Yo voy a usar este otro micrófono. Así no gastamos tiempo en sentarnos. Pero, ministra, yo le quería preguntar lo siguiente. Llevamos en la región 30 estados de excepción que a estas alturas poco tienen finalmente de excepcionales y a falta de una mejor política parecen ser la norma. Por eso la pregunta invita, ¿hasta cuándo y qué plazos y finalmente qué soluciones se proponen? A ver, 30 renovaciones de estado de excepción siguen siendo una excepción, ¿no? Este es un conflicto que tiene una historia aquí de décadas, de siglos, y cuando miremos su desarrollo vamos a ver que esta fue una etapa. No fue la constante, pero no es una etapa breve, porque lo que se requiere para levantar el estado de excepción es dejar a las personas en condiciones de seguridad. Entonces, no hay plazos, hay condiciones para levantar el estado de excepción. Y esas condiciones tienen que ver en que podamos retirar a los militares sin que eso se traduzca en un deterioro de la seguridad de la zona. Se ha estado trabajando en varias dimensiones en ese sentido, en imaginar, anticipar los escenarios en los cuales se va a poder ir cuando estén esas condiciones, retirando la presencia militar. Nunca se ha planificado que esto sea de la noche a la mañana. O sea, no vamos a pasar de estado de excepción como lo conocemos hoy a no estado de excepción, sino que probablemente vamos a ir teniendo un retiro, manteniendo todavía el estado de excepción, por territorios. Por ejemplo, esta región está mucho más adelante que la región de la Araucanía. Aquí se ha logrado mucho más resultados. Y tenemos que recordar también que hay muchas dinámicas de inseguridad que no son propias de las dinámicas del conflicto de la macrozona sur, ¿no? Y que, por lo tanto, no son las que justifican el estado de excepción. Lo que la ha justificado es ciertas características que tiene este territorio por ciertas dinámicas delictuales que son propias solamente de esta zona, así como de la Araucanía y algunas zonas más al sur, en los ríos y en los lagos. Entonces, va a haber condiciones, no plazos. En esas condiciones va a haber gradualidad. Y lo que va a haber al mismo tiempo es dejar, una vez que retiremos el estado de excepción, un estado en otras condiciones del que tenía cuando el estado de excepción se instaló. Desde el punto de vista de las capacidades policiales y del punto también de vista de la desarticulación de los grupos con agendas violentas que estaban presentes en esta zona. Y quiero tocarle también un tema que preocupa a muchos, los incendios. Ya no es una incógnita, es una contingencia frente a la cual hay que prepararse. ¿Cuáles son los preparativos que se están realizando ahora? ¿Cuál, si alguna, también algún tipo de asociatividad que hay público-privada con empresas que efectivamente tienen los recursos? ¿Ya se están haciendo las contingencias? Sí, absolutamente. O sea, la verdad es que el año pasado fue tan tremendo el asunto de los incendios que apenas pasó, se instaló una dinámica de trabajo preparatoria para este año, que además con el transcurso de los meses fuimos viendo que las condiciones anticipaban de nuevo una temporada muy difícil y toda la lluvia tan positiva que tuvimos nos augura una cantidad de vegetación
que mañana se va a transformar en combustible. Entonces, eso se ha traducido en un trabajo preparatorio, primero dentro de las estructuras del Estado y en segundo lugar con el sector privado, que ha sido muy intensa en este tiempo. Hay toda una planificación hecha en común, hay una serie de modificaciones que se hicieron a los planes de contingencia, a los preparativos, al dispositivo de actuación cuando tenemos el botón rojo, digamos, cuando sabemos que viene una contingencia, lo que se hace justo antes de eso, ahí se ha puesto mucha energía, hay recursos muy importantes. Tenemos un salto de 27% de los recursos destinados al manejo de los incendios y vamos a tener una manera de colaborar con el sector privado que el año pasado también se dio, pero este año mucho más intensa porque, entre otras cosas, por ejemplo, toda la campaña preventiva va a ser conjunta. No, va a ser firmada al mismo tiempo por los organismos del gobierno y por Corma. Entonces, la verdad es que se ha hecho un gran trabajo de preparación, pero nada de eso es suficiente, porque las condiciones objetivas son muy desfavorables. Y al final los incendios se ocasionan por pequeñas conductas de personas. O sea, lo que combate los incendios en realidad es que esas conductas no se cometan. Detrás de cada incendio hay una actuación humana. No hay ninguna fatalidad, ningún cambio climático nos condena a los incendios. El fuego alguien lo prende. Entonces, hasta que no tengamos plena conciencia de esas conductas de riesgo, vamos a seguir en esta condición de máxima alerta y de intensidad de la preparación. Bueno, en aras al debate me habría encantado hacerle algunos otros alcances, pero sé que el tiempo apremia y enfatizar. Gracias por su presencia y los esfuerzos de estar aquí en la región. Muchísimas gracias, ministra. Un fuerte aplauso para ella.